ver, la persona responsable de conducir esta sesión va a ser Nancy Málaga y quedo atenta a sus orientaciones para levantar la presentación. Gracias, Lolita. Muy bien, buenas tardes. Es un grato reencuentro. Y hoy nos encontramos en nuestra última sesión del primer módulo. Y está orientado a la gestión comunal de los servicios de saneamiento. Nada menos. Como decía Lolita, algo bastante esperado, y ahora nos vamos a adentrarnos hacia nuestro público objetivo con el que trabajamos de la mano, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muy bien, ahí está el recorrido que hemos desarrollado hasta hoy. Han sido 5 días, seguramente bastante intensos, pero también súper importantes, interesantes, ¿verdad? Seguro que sí. Sigamos. Los objetivos para esta sesión es que refrescaremos los conocimientos en torno a la prestación de los servicios, esta vez a cargo de la organización comunal. Y junto con esto, los protocolos para su formalización y actualización, ¿no? Y todo aquello que involucra el fortalecimiento, la gestión comunal. Luego vamos a actualizarnos en torno al manejo de las herramientas de gestión de la organización comunal, y nos vamos a detener un poquito en torno al plan operativo de la organización comunal. Y luego procederemos a afianzar, a conocer un poco más en torno a la metodología de cálculo de cuota familiar, ¿no? Aprobado por las SUNAS. Eso es lo que nos compromete esta tarde de trabajo. ¿Sigamos? La agenda ha sido dosificada, como siempre, partiendo por un recojo de saberes previos. Luego haremos la presentación teórica de los aspectos ya mencionados, para luego proceder a un ejercicio grupal. Este ejercicio es súper interesante porque es algo que ustedes seguramente manejan muy bien, y es algo que todavía falta comprometer a nivel de la organización comunal, el manejo de una herramienta de planificación. Así como hemos trabajado a nivel de ATMs y lo importante que resulta contar con un instrumento de planificación, igualmente para la organización comunal. Y en base a eso, el cálculo de cuota familiar. Y luego nos reencontraremos saliendo de las salas pequeñas para una discusión en plenaria, presentar los trabajos, y como siempre cerramos con un ejercicio de refuerzo individual. Muy bien, así que bajo esta agenda empezamos. Ahora sí, nos vamos a nuestra plataforma ya conocida, y allí nos vamos, como sabemos, esta vez a la sesión 5 del módulo 1, y como aparece en la pantalla, nos vamos al aporte de los participantes. Le hacemos clic donde dice cliquear aquí, y en automático nos lleva a responder en este recuadro oscuro, ¿no? Ese paisaje oscurito que se nos muestra, y respondemos, ¿por qué es importante el POA de la organización comunal? A ver, ¿por qué es importante? Empecemos, ya estamos en la plataforma, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿por qué es importante el POA de la organización comunal? Para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Perfecto. Para que la organización tenga un plan de trabajo anual. Excelente. Para que la organización en el trabajo anual, ¿sí?, ayuda a la preparación y organización de los recursos de la organización comunal. Se está moviendo, ¿verdad?, nuestra pizarra. Para una proyección de formulación de sus actividades en administración, operación y mantenimiento, y establecer su cuota familiar para su sostenibilidad. ¡Excelente!
Muy bien, sí, pues todo lo que ustedes han afirmado es un instrumento que permite lograr trabajos articulados, coordinados. Ujú. Muy bien. Nos ayuda en la preparación y organización, evitando la improvisación. Perfecto. ¿Cómo va quedando lo que hemos ido trabajando? ¿No? La no improvisación, el trabajo planificado, organizado, coordinado, pues así como estos instrumentos de planificación utilizados desde el nivel nacional, a nivel regional, local, ¿no? También en el nivel comunal resulta sumamente valioso. Muy bien, entonces ahora sí, habiendo refrescado nuestras ideas con tan buenos aportes, felicitaciones, cada vez mucho más activos y eso nos entusiasma de sobremanera. Así que ahora continuamos con nuestra presentación, Lulita. Muy bien, luego de este refresh rápido, ahora la pregunta que nos hacemos y que todos saben, de hecho, ¿qué es la organización comunal? ¿No? Que viene a ser el soporte del trabajo del ATM. Sin la organización comunal no tendría la capacidad física de llegar a tantos hogares rurales. Pero felizmente tiene un brazo derecho que es el prestador rural, en este caso la organización comunal, que viene a ser un tipo de organización, ¿no?, dentro de la comunidad, sin fines de lucro, no perciben una remuneración, ¿no? Y adquieren capacidad y personería jurídica de derecho privado. Ese detalle es importante, porque resulta siendo una excepción en nuestra normativa nacional. Porque la capacidad o la personería jurídica es como el nombre de una persona, pero en este caso es de una institución, de una organización. Esa personería jurídica, por norma, solo reconoce la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Pero la ley marco ha hecho una excepción. Las organizaciones comunales sí tienen personería jurídica cuando son reconocidas por la municipalidad. Pero eso está solamente circunscrito a sus actividades encomendadas, como nos señala la siguiente parte, que están constituidas estas organizaciones exclusivamente para administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento en uno o varios centros poblados rurales. Es decir, fuera de esto, esa personería jurídica no les sirve. Por ejemplo, si quisieran recurrir bajo ese reconocimiento a una entidad financiera, a un banco, no, allí no opera, ¿no? Hay que tener claridad sobre eso. Si bien un prestador puede operar en uno o más centros poblados, al revés, no funciona. En un mismo centro poblado rural no puede existir más de una organización comunal. La organización requiere contar, para cumplir con estas funciones, con la autorización de su municipalidad. Esta debe ser regulada por las SUNAS, ¿no? La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como órgano regulador. La siguiente. Esta pirámide nos ayuda a visualizar la forma como está estructurada la organización en el marco del saneamiento desde el nivel regional. Ahí tenemos una Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento o Gerencia, quien debe brindar asistencia técnica y financiera hacia el gobierno local. Y a su vez, este gobierno local, a través del ATM, es quien asume la administración, operación y mantenimiento de sus servicios, pero por encargo.
del gobierno local. No es que lo hace de manera unilateral, es por mandato del gobierno local. De tal manera que la responsabilidad de la prestación se sigue manteniendo en el gobierno local. El gobierno local, a su vez, ha delegado las funciones de administración, operación y mantenimiento a una organización comunal, manteniendo la responsabilidad. De allí la importancia del rol de las ATMs. También la organización comunal, bueno, nosotros conocemos como HAS, que viene a ser la mayoría, y en el país más de 25.000 organizaciones comunales, también pueden asociarse, ¿no?, entre varias organizaciones para administrar estos servicios, o a través de comités también, y una figura nueva en este marco legal es a través de cooperativas. También podrían organizarse de esta manera, o también asumen la denominación de junta vecinal u otras formas. Y en los 3 niveles que estamos visualizando en este momento, tenemos a 2 sectores clave, que son nuestros aliados estratégicos: salud y educación. Y eso es a todo nivel, en el nivel local, regional y también en el nivel comunal. Sigamos. ¿Y cuáles son las funciones que le compete a la organización comunal? De acuerdo a nuestro marco normativo que lo hemos revisado y ahora estamos repasando, es pues administrar, hacer gestión, operar, mantener los servicios de saneamiento y todo lo que esto comprende, pero en condiciones de calidad, es decir, que no es asumir este rol porque, en fin, tiene que garantizar la calidad de la prestación de estos servicios. También le corresponde aprobar anualmente mediante asamblea general. No vale si es a través de su consejo directivo nada más, sino a través de asamblea general, la cuota familiar. Eso en base a la metodología establecida por la SUNAS. Y estos costos deben servir para cubrir los costos que demande la administración, operación, mantenimiento, la reposición de equipos y rehabilitación de infraestructura. Si notamos, son 5 componentes que debe cubrir la cuota familiar: administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitación de infraestructura. Los 5 componentes debe contener cuando trabajemos el POA, cuando hagamos el cálculo de cuota familiar. Y destinar parte de estos recursos recaudados por concepto de cuota familiar para estos fines y reposición de equipos, ¿no? Y también puede prever para inversiones futuras. También le compete a la organización comunal establecer las acciones que correspondan, sean obligaciones, derechos y sanciones en caso de incumplimiento respecto a sus asociados. También tiene la responsabilidad de solicitar la autorización y registro ante la municipalidad para su formalidad. Si no lo hace, es como cuando un niño que nace y no lo registran en los registros públicos, legalmente ese niño no existiría. Lo mismo pasa con la organización comunal. Necesariamente debe estar autorizada, registrada y reconocida por la municipalidad. Y miren ustedes las 2 últimas funciones, qué importantes. Le corresponde, es su responsabilidad como organización comunal, fomentar la participación de la comunidad mientras se desarrolla un proyecto de saneamiento. Es decir, no debe estar a espaldas. Por el contrario, debe involucrarse, debe apropiarse de estos servicios, de estos proyectos que están desarrollando en su comunidad. Igualmente, la organización comunal tiene la responsabilidad de
mantener informados a sus asociados. Y este es un mecanismo también para generar valoración, apropiación. ¿Y quién tiene que promover todo esto? ¿Quién debe velar porque la organización comunal cumpla estas funciones? Pues el ATM, ¿no? Sigamos. Esta organización comunal debe cumplir con formalidades básicas. En principio, debe constituir un consejo directivo integrado por 5 miembros. Un presidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales. Adicionalmente, no son parte del consejo directivo, pero sí es la responsabilidad de la organización en asamblea designar un fiscal y un operador. El fiscal forma parte, no siendo parte del consejo directivo, pero sí de la JAS, es elegido, ¿no?, por Asamblea General, y su rol principal es supervisar, fiscalizar y defender los intereses de la organización comunal. En tanto que del operador, que debe ser contratado y remunerado por la organización comunal, va a ser el encargado de operar y mantener los sistemas, ¿no? Y siempre con participación de la organización comunal. Aquí es bueno tener en cuenta que dentro de la comunidad hay una jerarquía que hay que respetar. Así como las jerarquías en el nivel regional, local, en el ámbito comunal es la Asamblea General la máxima autoridad dentro de la organización. Y por debajo está el Consejo Directivo para un fin específico, ¿no? La operación, mantenimiento de los servicios de saneamiento. Por tanto, siempre el Consejo Directivo está supeditado a esta Asamblea General. Sigamos. Para la formalización de la organización comunal, la JAS previamente debe contar con la autorización de su municipalidad, sea esta provincial o distrital, ¿no?, de acuerdo a lo que corresponda. Y para este fin, ¿no?, la organización comunal debe promover la formalización a través de la aprobación y reconocimiento como tal en su propia organización. Para este fin es que en los centros poblados con menos de 60 viviendas tiene que aprobarse un estatuto, y acá sí puede hacerse solamente a mano alzada. Pero si supera el número de 60 viviendas, necesita conformar un comité electoral que se encargará de la aprobación, de la constitución de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una diferenciación. De 60 viviendas para arriba, se tiene que conformar un comité electoral. Y si fuera menos de 60 viviendas, basta que se haga a mano alzada. Sigamos. Entonces, para cumplir con esta formalidad, previamente, estos serían los pasos, ¿no? Coordinar con las autoridades comunales la constitución de la JAS o la organización comunal, y gestionar la compra, la adquisición de estos 6 libros, que son indispensables para la constitución de la JAS. El libro de actas de Asamblea General, de esa instancia superior, el libro de actas del Consejo Directivo de la Organización Comunal, el libro de padrón de asociados, ¿no?, el libro de caja, el libro de recaudos y el libro de inventarios. Previamente a la Constitución debe adquirir estos libros y legalizarlos, ya sea ante juez de paz o ante notario, ¿no?, en la jurisdicción donde pertenece. Sí es importante adelantar el padrón de usuarios,
porque dependerá del registro preliminar que se haga en este padrón para identificar el número de asociados, porque es en función a eso que debe determinarse si la elección se hará a mano alzada o a través de un comité electoral. Entonces, a la vez que se compran los libros, en este momento o en esta etapa, ya debería procederse con la implementación del libro de padrón de usuarios. Sigamos. Muy bien, veamos el procedimiento para la constitución de la organización comunal. Se realiza una primera asamblea, ¿no? Primero para designar a un presidente y un secretario. Y ellos serán los responsables de conducir todo el proceso de elección. A este nivel se aprueban los estatutos que debe quedar en acta. Y en una segunda asamblea se procede ya con la aprobación del padrón de asociados, la aprobación ya del reglamento electoral, la elección del consejo directivo y de la organización comunal y fiscal y operador en este caso. ¿Y cuáles son los pasos? Ahí tenemos en este gráfico paso a paso cuando se trata de la elección con viviendas superiores a 60 asociados. Coordinar con la autoridad comunal, es decir, con la organización, con la asamblea general. Luego se procede a designar la asamblea, a quienes van a dirigir el proceso de elecciones, al presidente y secretario, ¿no? Y luego, sí es importante también desarrollar un proceso previo de información, de sensibilización, para generar en ellos también compromisos, porque no se trata de que la organización comunal o el consejo directivo asume todas estas responsabilidades. Es un trabajo colegiado, ¿verdad? Entonces, sí es importante generar un espacio de sensibilización, ¿no? Para comprometerlos e involucrarlos en este proceso. Luego, gestionar la compra de estos instrumentos que hemos señalado, de esos 6 libros, proceder con su legalización, elaborar el padrón de asociados y proceder a la aprobación en Asamblea General de la constitución de la organización, la aprobación de la JAS y la designación de los miembros del comité electoral. Y finalmente, su aprobación a través de Asamblea General. ¿Sigamos? Nancita, tengo una pregunta. Sí, Lolita, adelante. Si en el momento de elaborar el padrón de asociados hay más de una familia viviendo en una sola casa, ¿los cuento como un asociado o como 2 asociados? Lo que establece la norma es que por cada sistema, punto de sistema instalado por vivienda, corresponde un asociado. Es decir, tiene que haber un representante por cada predio, por cada vivienda, por mucho de que fuera multifamiliar. Otra pregunta. Tú te has referido a presidente y secretario de modo genérico, pero también puede ser presidenta o secretaria, ¿verdad? Por supuesto. Lo ideal sería que tengamos más presidentas, más secretarias, más tesoreras. En todo momento debemos promover la equidad de género, promover las mismas oportunidades para varones y para mujeres. Y muchas organizaciones han encontrado, no quiero comparar, sin embargo, si se da, mayor compromiso, eficiencia, cuando se trata de mujeres, claro, comprometidas. Y lo que sí también se ha identificado, que lo hacen con más detalle,
¿no? De repente hasta con más cariño porque están más vinculadas al manejo del agua y más, digamos, sensibilizadas por la importancia que tiene en la calidad de la salud de los niños, ¿no? Bueno, por diferentes factores, pero sí es recomendable ir avanzando en el compromiso del género femenino en el marco de las organizaciones comunales. ¿Sí? Sigamos. Nancy, antes de pasar al siguiente tema, quisiera Sí, hacer una observación que me sacaría las dudas. Al comienzo de la presentación, mencionó que por cada centro poblado solamente debería haber una organización comunal. Hay centros poblados que cuentan con 2 sistemas, hasta 3 sistemas diferentes por la lejanía de la población. Se han instalado. Y he visto casos que muchas veces que cuando solamente conforman una organización comunal, la organización comunal solamente apoya al sistema que está más cerca o de donde la población se ha conformado a su sistema más que todo, y hay veces deja de lado a los otros tipos de sistemas. Por esa razón, algunos han adoptado que por cada sistema se conforme una organización comunal para que administren su sistema mismo. No sé si cada sistema estaría reglamentado que haya solamente una organización comunal, o si podría haber más organizaciones comunales en un centro poblado. Gracias, Frank, por la pregunta, porque nos ayuda a aclararnos. La norma establece que por cada centro poblado solo puede haber una organización comunal, es decir, una sola JAS. Y en nuestra realidad, efectivamente, en un mismo centro poblado hay varios sistemas. En ese caso, lo que corresponde es agruparlos. Promover, si bien por cada sistema hay una pequeña organización, debería haber una representación o digamos, un consejo que represente, si son 3, a los 3, en fin, pero por norma debería ser una sola organización comunal. Si eso establece la norma, pues no queda más que acatarla, ¿verdad? Pero sí se puede buscar esta figura de agruparlas, y puede ser un mixed, un representante por cada una, ¿no? Se ve algún mecanismo para cumplir con la norma y no descuidar tampoco la prestación del servicio. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien, la organización para su reconocimiento debe recurrir a la municipalidad, ¿no? Registrarse ante ella, y para esto la municipalidad, el ATM, ustedes seguramente ya tienen su libro de registro de organizaciones comunales. Este libro debe estar legalizado, igual, por notario público o en su defecto por un juez de paz, y la municipalidad debe previamente autorizar, ¿no?, mediante resolución, el registro y reconocimiento de las organizaciones de su ámbito de responsabilidad en este libro. Es decir, va a autorizar la apertura del libro de registro de JAS. Sigamos. Igualmente, la organización, cuando recurra solicitando su reconocimiento, debe acompañar la copia simple del acta de constitución de la organización y de elección del primer consejo directivo. Ahí van 2 cosas. Copia simple del acta de asamblea que aprueba el estatuto. Van 3 cosas. Copia simple del libro de padrón de asociados. 4. Y a esto la municipalidad no puede exigir requisito adicional alguno. Establece de manera categórica nuestro marco legal. Entonces, con esto bastaría para que la municipalidad proceda a su reconocimiento. ¿Y cuál es la ruta que el ATM debe seguir para este fin? A ver, sigamos.
ahí tenemos que el ATM debe emitir una constancia de autorización. Esta constancia debe comprender estos puntos: la denominación de la organización comunal, el ámbito de responsabilidad de la organización comunal, los servicios que presta. Acá es interesante y es una oportunidad para hacer una pequeña descripción de los tipos de sistema existentes en este centro poblado, los nombres de los miembros del consejo directivo, el periodo de vigencia, y también es una oportunidad para una descripción, ¿no?, de la prestación de los servicios, cuántos años tiene, quién instaló estos servicios, en qué situaciones se encuentran, en fin, en base al reporte que van a llevar los del consejo directivo elegido, el número de asociados, junto con las obligaciones y responsabilidades en cada caso. Si se diera el caso que luego de una elección de consejo directivo, ya en el proceso de implementación, digamos, de sus roles, ocurre que alguno de sus miembros viaja, se enferma o pasa algo, y necesitan hacer un cambio, estos cambios, estas actualizaciones deben ser comunicadas al ATM, ¿no? Una vez que se cumpla con todos estos, que se registra cumpliendo con estos puntos específicos, la municipalidad le emite una constancia, ¿no? Una constancia de inscripción. Sigamos. Los pasos a seguir para este proceso es la solicitud que plantea el consejo directivo ante la municipalidad, ¿no? Expresamente solicitando su reconocimiento, adjuntando estas actas que hemos mencionado, ¿no? La municipalidad deriva este expediente al ATM para su evaluación y también aprobación. El ATM informa seguramente de manera favorable una vez que cumpla con los requisitos, y emite la resolución de reconocimiento. Esta resolución de reconocimiento es registrada en el libro de registro del ATM. Y también, en paralelo, debe emitir la constancia de inscripción. Con esto está dando inicio a que el ATM la organización comunal tiene existencia formal, de tal manera que ahora el ATM tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica, capacitación, acompañar, asesorar a esta organización ya registrada. Sigamos. ¿Y cuáles son las responsabilidades del consejo directivo? En principio, debe gestionar los servicios de saneamiento de calidad, velar por la calidad de estos servicios a su cargo. Igualmente, está a cargo de administrar, operar, mantener los sistemas y garantizar agua de calidad, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema, agua clorada. Promover también la formulación, la aprobación y la determinación de la cuota familiar. Dado que la asamblea general es quien aprueba, el consejo directivo sí propone. Igualmente es quien desarrolla, tiene como responsabilidad realizar asambleas generales para la rendición de cuentas de manera periódica, por lo menos semestralmente, previamente a un informe de los ingresos, egresos y el manejo financiero de parte del tesorero o la tesorera. Se convoca una asamblea general, y acá es importante presentar
la rendición de cuentas a todos los usuarios, a los asociados en Asamblea General, pero no solamente el manejo financiero. Acá es importante también que se presente los avances como gestión de esta organización comunal y la calidad de agua que se está dotando a la población. Sería interesante que puedan acceder al libro de registro de cloro residual, que la población tenga certeza de que están consumiendo agua de calidad. Y esto es un espacio interesante porque permite generar sensibilidad, valoración de los servicios. Y tiene que aprovecharse cada uno de estos espacios a fin de que la población usuaria cada vez pueda entender la importancia de estos servicios, ¿no?, para generar un mayor compromiso de pago y de cuidado de los servicios. Y miren ustedes que es responsabilidad del Consejo Directivo educar a las familias de su población en torno a la valoración, al cuidado de los servicios. Igualmente tienen como responsabilidad educar a las familias para mejorar sus hábitos de higiene, especialmente el lavado de manos. Entonces, este es un soporte interesante para el ATM, que puede delegar en la organización comunal a través del Consejo Directivo. Por ahí la importancia de dotar de conocimientos, habilidades, información, todo aquello que le permita ser eficiente en este rol, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos de gestión que debe manejar una organización comunal. Se han considerado diferentes tipos de instrumentos normativos, como son el estatuto, el reglamento, instrumentos de carácter administrativo, como los libros de actas, libro de caja, el libro de recaudos, el libro de inventarios, archivos. También instrumentos de regulación, como el padrón de asociados, los recibos de egresos, ingresos, las notificaciones, el cuaderno de monitoreo de cloro residual, súper importante. Y también cuentan con instrumentos de planificación, como es el plan operativo anual. Sigamos. Ahora vamos a desarrollar, a ver, cada uno de estos instrumentos. El estatuto. Este es el instrumento rector de la organización. Tiene carácter de ley entre sus miembros. De ahí la importancia de los contenidos del estatuto. Se define el domicilio, duración, el objetivo, la finalidad de la organización, cómo va a funcionar, cómo está organizada, ¿no?, sus normas, valores, pero también las orientaciones para el cumplimiento de las actividades, las obligaciones, los derechos, ¿no? Este estatuto debe ser elaborado por el Consejo Directivo de la organización comunal y quienes ponen a consideración para su aprobación en Asamblea General. Este estatuto es debatido y luego es aprobado. Esto es importante señalar. Este es otro mecanismo importante de ir sensibilizando en la población, en los usuarios, en los asociados, respecto a lo que significa e implica el trabajo para brindar servicios de calidad. Porque acá está contenido derechos, obligaciones, pero también los fines, objetivos. A veces se hace por cumplir un copy, simplemente se procede a suscribir algo. Acá sí es importante abordarlo punto por punto para ir trabajando con la población, ¿no?, en la valoración, sensibilidad en el tema. Luego, a continuación vamos a ver otro instrumento importante, como es el reglamento de la organización comunal. Este instrumento es también muy valioso
porque permite regular las relaciones entre el consejo directivo y la población de asociados. En este instrumento se establece las normas, digamos, de relacionamiento entre el consejo directivo, la asamblea y los usuarios. Acá se establece de manera más detallada en torno a las obligaciones, las responsabilidades, pero también las prohibiciones, las sanciones, los procesos de reclamación, es decir, todo aquello que va a regular el relacionamiento en torno al saneamiento. Otro instrumento muy valioso que debe ser conocido y manejado por cada uno de los asociados. Sigamos, ahora vamos a ver otro instrumento también importante. Antes. En estos instrumentos de estatuto y reglamento, los derechos y obligaciones de los asociados que van a contener en estos, son importantes también trabajarlo a nivel de la población, a nivel de los usuarios. Como ya señalaba anteriormente, los asociados, así es como lo describe la norma, son las personas que representan a los usuarios de una propiedad, de un predio en el que viven. Esta persona es registrada en el libro de padrón de asociados de la organización. Por cada conexión debe haber un asociado responsable, ¿no? Un poco repasando lo dicho hace unos minutos. Y los derechos de estos asociados es elegir, y también tienen el derecho y la facultad de ser elegidos como miembros de este consejo directivo, o también como fiscal, o prestador, o también como operador si cumple con las condiciones. Tienen derecho a voz y voto dentro de la Asamblea General, representan y también pueden participar siendo representados en la Asamblea General, ¿no? Por algún caso no pueden ir, tienen derecho a delegar en alguien. Vigilar la gestión del Consejo Directivo. Vean ustedes, esto es importante, el rol de vigilancia ciudadana, el que nosotros ejercemos ante el Estado, igual en la organización comunal, ¿no? Desarrollan tienen esa facultad respecto al Consejo Directivo. Gozar de los beneficios que pueda producir la organización comunal, ¿no? La calidad del servicio, la prestación del servicio. También estos asociados, en caso de que no se estuviera convocando, por ejemplo, a una rendición de cuentas, tienen la facultad de agruparse y que por lo menos el 20% del total de asociados tiene capacidad para convocar a una asamblea general. Y bueno, otros que estén contemplados en sus estatutos, nada de esto es limitante, ustedes como ATM pueden incorporar, ¿no? Otros derechos de acuerdo a cada contexto también. Por otro lado, son las obligaciones, ¿no? No solo se tienen derechos, también se tienen responsabilidades. La participación activa en las actividades convocadas por la organización comunal es su responsabilidad. El pago de la cuota familiar es otra obligación, ¿no? Cumplir con todas las normas que se hayan establecido a nivel de la Asamblea General, de la organización comunal, en fin. Sigamos. También, aparte de derechos y obligaciones, también hay prohibiciones de los asociados, que también esto debe contemplarse dentro del estatuto y particularmente del reglamento de la organización comunal. Prohibiciones de manipular de manera inadecuada cualquier parte de la infraestructura. Conectarse clandestinamente a las redes del servicio. Derivar o empalmar tuberías de una vivienda, cualquiera que fuera. Suele ocurrir con los parientes, los hijos se van casando, la familia va creciendo. Eso está prohibido. O cualquier tipo de acción que obstruya, destruya o interrumpa las tuberías, las instalaciones comunes de agua.
o usar también el agua para otros fines distintos al uso doméstico. También se puede incorporar otras prohibiciones, por ejemplo, de no atentar contra la calidad del agua. Les cuento como anécdota que en una comunidad encontraron un perro muerto en el reservorio por un asunto ahí de conflicto entre familias. Entonces, todo esto debe ser contemplado, ¿no? Y llevado como una norma, ¿no? Que regule las relaciones dentro de la organización comunal. Sigamos. Otro instrumento necesario son los libros de actas, ¿no? Tanto el libro de actas de Asamblea General y de Consejo Directivo. En cada caso responde al registro de acuerdos en el nivel de Asamblea General o en el caso del Consejo Directivo de la Organización Comunal. Estos documentos son de manejo del secretario o secretaria de la organización. Necesito una consulta. Imagínate una situación en la que la misma persona es presidente o es presidenta de la Asamblea General y también del Consejo Directivo. Y ella, por facilidad, quiere llevar un solo libro. ¿Qué le recomendarías? No es posible. Bueno, de repente en centros poblados muy chiquitos, ¿no? Donde no haya muchos asociados, ¿no? Donde tendría que cumplir ambos roles. Pero las funciones son distintas. La Asamblea General representa en diferentes aspectos vinculados al centro poblado. En cambio, su rol dentro del Consejo Directivo está orientado únicamente al saneamiento, agua potable y servicios de saneamiento. Entonces, necesariamente requiere llevar un libro diferente. Sigamos. El libro de caja también es un instrumento importante porque además que sirve para registrar todo el movimiento contable a cargo de la organización, ¿no? Aquí hay que considerar cuánto ingresa de recursos y cuánto se gasta, el debe y el haber, ¿no? Que deben estar debidamente sustentados, respaldados por los recibos debidamente numerados, sellados, en fin, con todas las formalidades del caso, y permite llevar pues un manejo ordenado de la parte financiera. Y lo interesante es que esto también permite transparentar ese manejo. Y a la hora de hacer una rendición de cuentas, es la oportunidad de poner en mesa estos instrumentos a fin de que todos los asociados puedan conocer cómo es el manejo, en qué se gasta, y esto les ayudaría muchísimo a identificar la deficiencia, digamos, en el pago de la cuota familiar. Van a encontrar que muchas veces estos resultados van a mostrarse en rojo, ¿verdad? En negativo, donde hay más necesidades, ¿no? Y los ingresos son menores. También es una herramienta interesante, un instrumento para demostrar de manera fehaciente y evidenciar estas dificultades, ¿no? Cuando la cuota familiar no cubre los costos de operación y mantenimiento requeridos. Muy bien, ahora vamos a ver otro instrumento, el libro de control de recaudos. Este libro sirve para acompañar el proceso de pago de cuota familiar, dependiendo si son cuotas ordinarias, extraordinarias, si hay moras, multas, ¿no? O si hay nuevos asociados. Este libro debe mantenerse actualizado, ordenado, y ayuda a identificar la cantidad de morosos, de las familias que están
incurriendo en morosidad de manera reiterativa, digamos. Y también, si esto se pone a la vista, digamos, de los asociados y de la población en general, muchos de los que aparecen como morosos o deudores van a pagar de manera, digamos, sin ninguna coerción. Basta que la población pueda identificar esto en rojo, también es otro mecanismo de presión. Muy bien, ahora vayamos al libro de inventarios. Otro instrumento valioso, porque permite llevar un registro de los bienes con los que cuenta la organización comunal, sus activos fijos. Por ejemplo, esa imagen es de una organización, de una HAS, que lleva un CARDEX, así le llaman, ¿no?, en la administración pública. Y cada tarjeta cuenta con una numeración, el equipo, o cada accesorio, cada bien de estos, lleva un código, ¿no?, la cantidad de esos equipos que se encuentran en resguardo, la fecha en que ingresó y la fecha en que, en caso, bueno, se lleva desde cuándo se tiene, y en el libro se anota cuándo está disponiéndose de ese material, ¿no?, y para qué fin. Igualmente describe las características más destacadas, ¿no?, en cada caso, la marca, no sé, por ejemplo, ahí pueden tener las pastillas de PD, van a saber cuándo lo compraron, cuándo costó y cuándo es su fecha de vencimiento, ¿no?, para estar al pendiente. Bueno, en general también ayuda a evitar que se les vaya deteriorando, ¿no?, algunos materiales perecibles. Muy bien, ese es nuestro libro de inventarios. Ahora pasamos al padrón de asociados, que es uno de los primeros instrumentos a implementar, donde se registra el número total de las familias del centro poblado. Y ahí se destaca además el nombre del asociado que representa a cada familia. Este instrumento nos permite identificar con facilidad cuántas familias se tienen en este centro poblado, de qué edades, quién los representa, ¿no? De tal manera que facilita el manejo también del ATM, ¿no? Este documento está a cargo del secretario o secretaria de la organización. Sigamos. Los recibos, que, bueno, son el respaldo, ¿no?, del libro de caja, recibos de ingresos, recibos de egresos, los de ingresos para cumplir con las formalidades, ¿no?, para garantizar también el buen manejo de los recursos, de cuota familiar, el libro de ingresos para ir registrando la cuota familiar, multas, en fin, ingresos que puedan generarse dentro de la organización, y los egresos que permite registrar todo aquello que ha ido desembolsándose desde el tesorero o tesorera, quien tenga a su cargo, ¿no? Y bueno, también pueden el tesorero realizar alguna compra, en fin, entonces tiene que acreditar con los comprobantes de pago que corresponden. Todo esto está a cargo del manejo del tesorero o tesorera. Vayamos al siguiente instrumento, las notificaciones, que también resultan importantes, porque se le da formalidad cuando se quiere hacer constar, ¿no?, una comunicación. Por ejemplo, si hay alguien algún moroso a quien se le quiere dar un plazo perentorio de cumplimiento con el pago, con esta notificación se le da esa formalidad
otorgándole los días que consideren, ¿no?, para su cumplimiento. Igualmente, si se trata de hacerle una advertencia, algún requerimiento, o incluso de ser necesaria una sanción. Sigamos. El cuaderno de monitoreo de cloro residual. Este instrumento es valioso porque se evidenciaría a través de este instrumento la calidad de agua que se está dotando a la población. Acá se lleva un control, ¿no?, de la medición de cloro residual del agua que se toma en diferentes puntos, ¿no?, en el reservorio, o el lugar más cercano al reservorio, en una casa intermedia y en otro punto más alejado, para velar de que en los diferentes tramos el cloro residual está dentro de los estándares de calidad establecidos, de 0.5 a 1 miligramo por litro de agua. Se recomienda que una copia de este documento pueda ser conocido por el ATM y por el establecimiento de salud de quien depende, ¿no?, una empresa. De tal manera que el ATM podría estar informado de manera permanente, ¿no?, cómo va el control, la dotación de la calidad del agua en sus diferentes organizaciones o centros poblados. Se usa una especie de talonario desglosable que permitiría, ¿no?, que simultáneamente tengan la información desde la organización comunal, el establecimiento de salud y el ATM. Se recomienda que este registro, lo ideal es que sea todos los días, pero considerando las distancias y las condiciones no remuneradas de quien tiene que cumplir este rol, no es fácil. Sin embargo, si tenemos un operador remunerado, sería su primera responsabilidad. Muy bien, entonces esta herramienta es valiosísima porque nos permite conocer qué calidad de agua están consumiendo en determinado centro poblado. Y ahora sí pasamos al plan operativo. Este instrumento de planificación, ¿no?, contiene las actividades, las metas, el cronograma, el presupuesto, los responsables, a veces un rubro sobre observaciones, para cumplir con las funciones encomendadas, como son el dotar servicios de calidad, a través de la operación, mantenimiento de los servicios durante un año. Ese es el POA de la organización comunal, ¿no? Ustedes ya se adelantaron cuando hicimos este sondeo de saberes previos, ¿no? Ya señalaron la importancia que tiene esta herramienta. Facilita el buen desempeño del consejo directivo, facilita su desempeño ordenado, ¿no?, programado. Además que este plan operativo es la base sobre la que se va a establecer cuál es el presupuesto anual requerido y cuál es la cuota familiar, ¿no?, a calcular de acuerdo a la metodología de SUNAS. Pero algo interesante, y ahí el gráfico del ATM, que todo el mundo le pide información y tiene muchas organizaciones que atender, ¿no? Seguro que ustedes se ven un poco identificados con esa imagen. Pues si la organización comunal cuenta con una herramienta de planificación, ustedes se facilitan el seguimiento y monitoreo a través de este plan de la organización. Porque acá está establecido, ¿no?, un cronograma de actividades con sus responsables, y eso les facilitaría hacer un seguimiento por cada organización, de tal manera que de manera muestral podrían ustedes verificar si el informe o si estas actividades están siendo cumplidas. Pero contar con este POA
como ATM, hacer seguimiento sobre esta herramienta facilitaría tremendamente. Sigamos. El POA de la organización comunal debe comprender estos 5 componentes que hemos señalado, necesarios para establecer el cálculo de cuota familiar, ¿no? Uno de ellos es la operación. Está referido a consignar dentro del plan operativo las actividades vinculadas al funcionamiento de los sistemas, de la infraestructura, de los equipos. Por ejemplo, reponer el cloro en el sistema de cloración, la calibración del equipo de dosificación, o realizar el control de calidad del agua, o la apertura, cierre de válvulas. Son actividades orientadas al buen funcionamiento del sistema, ¿no? De la infraestructura. Entonces, dentro del plan operativo vamos a tener un rubro sobre operación. Y en base a este rubro es que vamos a considerar las actividades vinculadas a la operación de los sistemas. Todo esto de acuerdo a es información extraída también de la guía ofrecida por la SUNAS para el cálculo de cuota familiar. Sigamos. Otro componente de nuestro plan operativo es el mantenimiento. Está referido a las actividades que contribuyen al buen estado, al buen mantenimiento de los sistemas, de las instalaciones, de la infraestructura, de los equipos, ¿no? Que forman parte de los servicios de saneamiento. Entre ellos, como ejemplos, tenemos la limpieza, la desinfección del sistema, o solamente mover una válvula, ¿no? Lubricar, aceitar, porque con las lluvias, el clima, en fin, se va deteriorando. Entonces, ampliamos su tiempo de vida dándole mantenimiento, ¿no? O proteger las válvulas con pintura anticorrosiva, o limpiar el entorno del reservorio, porque a veces se llena de maleza, o le falta un cerco porque está siendo visitado por animales, en fin, que ponen en riesgo la calidad del agua, del sistema, de la infraestructura, ¿no? O repintar, resanar, todo aquello que contribuya al buen mantenimiento del sistema. Muy bien, ahora otro componente que debe comprender nuestro plan operativo es en torno a la administración. Acá se consignan todas las actividades, como su nombre lo indica, de carácter administrativo, vinculados a la gestión, a la prestación de los servicios. Por ejemplo, la Asamblea General. ¿Cuántas asambleas generales se van a desarrollar este año? ¿No? O cuántas capacitaciones se van a dar. Entonces el ATM tiene la oportunidad de anunciar con la debida anticipación, de tal manera que la organización ya tiene previsto dentro de su POA, ¿no? Actividades ya comprometidas con el ATM, por ejemplo. Igualmente la realización de gestiones, si va a ir tiene que usar recursos, digamos, para transportar los insumos de cloración. También eso es un costo administrativo que hay que considerar. En fin, cada una de las actividades vinculadas a la gestión, administración, incluso la compra de útiles de escritorio, ¿no? Útiles de oficina. Sigamos. Otro componente del plan operativo es la reposición de equipos, ¿no? Este es el cuarto componente, referido a la renovación de los equipos, sean piezas o partes menores de la infraestructura. Por ejemplo, válvulas de control, las tapas sanitarias, tuberías, o el propio equipo de cloración, ¿no? Los conos de rebose, es decir, hay diferentes partes del equipo que requieren ser repuestos, que requieren ser reemplazados.
Entonces hay que prever esto dentro del plan operativo. Sigamos. Y finalmente las rehabilitaciones menores, ¿no? Son las reparaciones para restablecer el servicio. Por ejemplo, lo que se da con mucha frecuencia, ¿no? La fuga de agua. Entonces, aquí hay que rehabilitar las partes del sistema, ¿no? Ya sea en la línea de conducción, en las redes de distribución o aducción, en fin. Y también a nivel de conexiones domiciliarias. Si bien esto debe estar a cargo de cada familia, igualmente, acompañar de repente con apoyar en base a los insumos que cada familia pueda proveer. Las actividades que se consideren dentro del POA dependen definitivamente del tipo de sistema, ¿no? En cada caso. Igual de los tipos de sistemas de agua y saneamiento. Sigamos. Con esos insumos se trabaja el plan operativo anual, que es lo que ustedes van a trabajar en grupos para una práctica, y de paso también servirá para que ya se lleven al trabajo un documento avanzado, mirando el 2022. Si bien se va a trabajar por bloques en administración, cuáles son las actividades, qué cantidad es la que voy a requerir, con qué frecuencia, y un cronograma de enero a diciembre, ¿no? Y también señalar allí quién es el responsable por cada actividad. Entonces los bloques van a ser administración, operación, mantenimiento, reposición, rehabilitación. Sin embargo, nos permitimos recomendar también que dentro de cada rubro, dentro de cada bloque, se pueda trabajar por las partes del sistema. Es decir, a nivel de captación, qué es lo que va a requerir en operación, qué va a requerir en mantenimiento, en rehabilitación, reposición. Luego nos vamos a las líneas de aducción, igualmente, en el reservorio, y así por cada parte del sistema, a fin de que no se les escape. ¿No? Sigamos. Si bien tenemos el plan operativo, sobre esa base se establece la cuota familiar, ¿no? La cuota familiar ha sido aprobada por esta resolución de Consejo Directivo 028 del 2018, a cargo de la SUNAS, a través del Consejo Directivo. Y esta norma señala que la cuota familiar es el pago que realiza el prestador de servicios, ¿no? En el ámbito rural, por los servicios que brinda. Es decir, es una contraprestación por un servicio. No es el pago por el agua, que a veces se confunde, es por el servicio de recibir agua en mi vivienda de calidad, ¿no? En buenas condiciones. Ese es el servicio que tiene un costo, la cuota familiar, que debe ser aprobada, ¿no? Por el prestador conforme a esta metodología, a esta norma que establece la metodología. Los prestadores de servicios del ámbito rural financian la prestación de estos servicios mediante la cuota familiar. De ahí salen los recursos para cubrir los gastos que demanda la administración, operación y mantenimiento. La cuota familiar debe ser anualmente aprobada por Asamblea General en base a esta metodología. Debe hacerse todos los años y debe aprobarse hasta el 31 de enero de cada año. Ya estamos cerca, ¿no? Quedan menos de 15 días. Entonces ya hay que estar haciendo alerta roja para ir acompañando a las organizaciones y darles asistencia, primero en la formulación del POA. Sin eso no hay cuota familiar. No tendría sentido, como a veces ocurre, hacer un cálculo muy somero, ¿no? Y terminan con unas cuotas que no cubren las necesidades. Sigamos.
pasos necesarios para establecer la cuota familiar, ¿no? La elaboración del POA, y sobre este plan operativo se estima el presupuesto anual, que viene a ser el paso número 2, para luego proceder con el cálculo de cuota familiar. Reiterando, ¿no? Esta cuota debe cubrir estos 5 componentes. Y es propuesta por el Consejo Directivo. Muy bien, sigamos. Esta es información que es importante considerar, tomar en cuenta, porque la metodología de cálculo de cuota familiar usa terminología que es importante familiarizarse con ella. El presupuesto anual, ¿no?, que debe ser financiado por la cuota familiar, es uno de los, digamos, de los léxicos de esta metodología. El número total de asociados, NA, el número total de asociados atrasados, de ser el caso, AA, el número total de asociados exonerados por acuerdo de Asamblea General, de ser el caso, se refiere al asociado que excepcionalmente y por acuerdo de Asamblea General no está obligado a pagar la cuota familiar, ¿no?, por alguna condición particular. El número de cuotas atrasadas por cada asociado atrasado durante el año. Este es otro punto a considerar, es cuando el asociado que ha incumplido con el pago de la cuota familiar por 2 o más veces de manera consecutiva dentro de un año, ¿no?, es a quien se le va a considerar con la cuota atrasada. Adicionalmente, se calcula el factor de incumplimiento de pago, que son esas siglas FIP, en tanto existan asociados atrasados, ¿no? Sigamos. Para estimar la cuota familiar, se costean primero todas las actividades programadas en el POA. Tenemos el POA y luego trabajamos con cada costo en base a los insumos que se va a requerir para el cumplimiento de cada actividad. Y también para rehabilitaciones menores se hace una reserva. A esa reserva le llaman RR, que aparece en celeste en nuestra pantalla, ¿no?, que equivale a un 10% de la suma total de los otros componentes. Es decir, el componente de administración más el componente de operación más el componente de mantenimiento más el componente de rehabilitaciones más un 10% de la suma total nos da el presupuesto anual. La fórmula aparece debajo para determinar el costo o el 10% que nos exigen como reserva. Y esta reserva resulta importante. A nivel familiar siempre se busca tener un pequeño ahorro, ¿no?, por si alguien se enferma, por si surge alguna dificultad. Siempre se tiende o es recomendable contar allí con un pequeño recurso para esos fines no previstos. Igualmente en este caso puede surgir alguna emergencia, alguna dificultad, es con ese fin que la metodología recomienda tener un RR, un presupuesto de reserva, que equivale al 10% del ingreso total por concepto de cuota familiar. ¿De acuerdo? Sigamos. En las láminas de arriba habíamos visto solo el POA, ¿verdad?, que sería la parte izquierda de esta lámina. Al lado derecho ya le hemos agregado los materiales, ¿no?, la lista de insumos necesarios junto con la
la unidad de medida. De repente son litros, de repente es una unidad, pastillas, lo que corresponda. El costo unitario, la cantidad que voy a requerir en base a lo que he estimado en el POA, el costo total anual, ¿no? Y me quedo con eso para completar esta matriz del plan operativo, y de allí es de donde voy a obtener el presupuesto anual. Es recomendable, estamos en un proceso de sensibilizar, de generar valoración de los servicios. Entonces, esta descripción menuda ayuda a visibilizar que la cloración, desinfección, no solo va a requerir del cloro y nada más, sino además va a requerir de toda una serie de insumos que van a ser necesarios para la mezcla, para la medición, la dotación, en fin. O si hablamos de la desinfección, ¿no? Entonces, sí es importante ser minuciosos, si es necesario incurrir en el detalle que nos permita identificar los costos en cada caso. Sigamos. Esta es la fórmula de cuota familiar que nos plantea en SUNAS a través de la metodología. Para establecer el presupuesto anual necesitamos sumar el costo de operación, mantenimiento, administración, reposición, y también está la reserva anual. Entonces, para la reserva anual tenemos esta siguiente fórmula que está a nuestra derecha, el 0.10 por todos los componentes señalados anteriormente. O también puede darse, porque el resultado va a ser el mismo, sumar todos los costos por cada componente, y eso, a ese total le aplico el 10%. Ese 10% también lo subimos para totalizar, y de tal manera que tenemos un presupuesto anual, incluido el costo o el monto de reserva anual. Espero que lo estén entendiendo. Son cálculos matemáticos que seguro que ustedes ya lo están aplicando, ¿no? Con sus organizaciones comunales. Sigamos. Ya habíamos visto, esta es la información necesaria. Presupuesto anual, ¿no? Es el término que debemos manejar, ¿no? El número total de asociados, número total de asociados atrasados, número total de asociados exonerados, número de cuotas atrasadas por cada asociado atrasado, y el factor de incumplimiento de pago. Sigamos. Sigamos. Muy bien, estas son las fórmulas para establecer donde no cuentan con medidores y no aplican cuotas diferenciadas. Porque ahora, como hemos visto de ese léxico, hay cuotas diferenciadas dependiendo de las características señaladas. Entonces, dependiendo de eso, existe cada una de las fórmulas a desarrollar. He priorizado estas que resultan un poco menos complejas, en poblaciones que no tienen medidores y no aplican cuotas diferenciadas. Ahí tenemos la fórmula del presupuesto anual, ¿no? Dividido entre los 12 meses del año, pero también se le está agregando el factor de incumplimiento por el número de asociados menos el número de exonerados. Y una fórmula un poquito más compleja está referida a las poblaciones que cuentan con medidores, ¿no? Y aplican cuotas diferenciadas. Sigamos.
y también en poblaciones donde sí cuentan medidores, ahí tienen el cálculo matemático, que toma su tiempo, de hecho, y también su práctica. Pero no se preocupen, no vamos a llegar a estos cálculos tan exigentes por ahora. Sigamos. Muy bien, entonces vamos a centrarnos un poco en el plan operativo, el costeo por cada una de las actividades, sigamos, considerando cada uno de los bloques que debe comprender el plan operativo. Ahí tenemos, hemos considerado las diferentes partes del sistema, sigamos, como ejemplo para vuestra disposición. Sigamos. Usualmente lo que hemos venido haciendo, ¿no?, es a la suma total de todos los gastos que demanden las actividades programadas, se le hace una división entre 12 meses del año. Y ese resultado es dividido entre el número de asociados. Mínimamente, de allí sale la cuota familiar. Pero todavía no estamos enmarcados en la metodología establecida por SUNAS, ¿no? ¿Qué nos faltaría agregar? Por lo menos vamos a agregarle el 10% de la reserva anual, ¿de acuerdo? Muy bien. Antes de pasar al trabajo de grupos, de manera rápida también les vamos a compartir de cómo desarrollar una capacitación a la organización comunal para que procedan con el cálculo de cuota familiar. Adelante, por favor. La metodología a utilizar debe llevar un enfoque andragógico. Aprender haciendo. Manos a la obra, de paso que van aprendiendo. Partir por una presentación muy dinámica, lúdica, ¿no? Con la organización, con los asociados, generar confianza, apertura, y luego hay un espacio muy interesante que permite generar apropiación, valoración, la sensibilidad respecto a la calidad del agua. Muchos de los participantes, por ejemplo, en las imágenes, son mujeres. Y quién mejor que ellas, que también los varones, en muchos casos sí lo saben, pero deberían estar más involucrados, digamos, respecto a la salud de los niños pequeños, ¿no? Cuando ellos hacen referencia a las enfermedades diarreicas agudas, saben en qué circunstancias se dan, con qué frecuencia, y sí tienen claro que eso tiene que ver con la calidad del agua, con la ausencia de servicios de saneamiento, o con el uso o el manejo inadecuado de los hábitos de higiene. Entonces, este espacio es muy interesante. Y les voy a compartir una experiencia, precisamente la persona que se ve en imágenes. Llevó una radio antigua y mostró la parte interna, señalando los cables diminutos y de colores que se podían apreciar de aquella radio. Y les hizo una comparación con el desarrollo cerebral de los niños, ¿no? El desarrollo, la sinapsis neuronal. Y les explicaba cómo es que si uno de esos cables deja de funcionar la radio. Algo así pudo ayudar a una mayor comprensión también de la importancia que tiene ese desarrollo neuronal en los niños de 0 a 5 años. Y lo importante que es cuidar que no haya discontinuidad en ese proceso de desarrollo. Es decir, evitar diarreas, evitar anemia, y por tanto, mejorar los hábitos de higiene, la calidad del agua, en fin.
Entonces, se los comparto porque siempre lo repito, mucho tiene que ver con la innovación, la creatividad de cada quien, ¿no? Para generar sensibilidad, valoración, apropiación. Sigamos. Y otro elemento que se desarrolló en ese mismo evento, que las fotos vienen de ese taller específicamente donde se les capacitó para el cálculo de cuota familiar, luego de ese pequeño espacio de sensibilización, se pasó al diagnóstico del sistema. Podemos apreciar, miren ustedes, han dibujado su sistema, ¿no? Un mapita, y con un color rojo han ido resaltando todo aquello que sería necesario, ya sea mejorar, rehabilitar, poner atención para la operación, mantenimiento, por cada una de las partes de todo su sistema. Y así cada grupo pudo identificar cómo está el sistema en principio, ¿no? Y a partir de eso identificar dónde hay que prestarle atención para garantizar que en el año ellos no tengan inconvenientes con su sistema. Sigamos. Cada uno pudo compartir esa apreciación para luego proceder a la formulación del POA. Ya tenían identificados cuáles serían las actividades necesarias a considerar en su POA. Y es así que procedieron a escribir por cada una de las partes del sistema, ¿no? Cuáles serían las actividades necesarias junto con los insumos necesarios. Sigamos. Muy bien, ahora sí vamos a agruparnos de manera aleatoria, vamos a formar 4 grupos. Cada grupo se va a organizar y va a bajar de la plataforma, está en un documento Word, las instrucciones en la parte que dice hoja de trabajo, módulo 1, sesión 5. ¿Qué vamos a hacer en los grupos? Cada grupo va a formular el POA de la organización comunal, cualquier organización comunal. Dirán, uy, está complicado, pero no, para este fin van a disponer de los insumos para elaborar el POA, es decir, la lista de los materiales que ya están costeados, los que les pueda servir. Hay muchas actividades que no van a requerir costo. Es posible que ya cuenten con algunos materiales, entonces se le pone 00. O actividades que tampoco van a demandar un costo, pero sí tiene que considerarse la actividad. Igualmente, en la parte de costo será 00. Igualmente van a encontrar una matriz del POA, ¿no? Para la formulación del POA, con los bloques establecidos en cada caso. Entonces lo que les toca a ustedes es identificar qué actividades irían por cada uno de esos bloques, es decir, en administración, en operación, en mantenimiento, en rehabilitación, en reposición. Y finalmente con esos insumos, con el POA y el presupuesto identificado, proceden con el cálculo de cuota familiar. El cálculo de cuota familiar solamente lo van a hacer en esa primera parte, es decir, la suma de los componentes más el 10% del presupuesto de reserva, el RR, ¿de acuerdo? Y van a considerar un centro poblado sin micromedición. El grupo 1 y 2 tiene 40 asociados. Y el grupo 3 y 4 tiene 80 asociados. Entonces, la división final va a hacerla en función a este número de asociados. ¿Está claro? Si hubiera alguna pregunta. ¿Vamos bien?
Para esto vamos a disponer de 50 minutos. Creo que va a ser un tiempo suficiente que nos va a permitir contar con un, digamos, un insumo ya para cuando tengan que trabajar con sus organizaciones comunales o afinar las que ya tienen, ¿no? La siguiente, Lolita. Esta es la fórmula que vamos a aplicar hoy día. Hasta acá podemos llegar, ¿de acuerdo? Entonces, para el presupuesto anual, sumamos los costos por cada uno de los componentes y le adicionamos el 10% de la reserva anual. Y la reserva anual vamos a calcular con la siguiente fórmula. Igual a 0.10 por los 4 componentes. O si quieren también, suman todos los componentes y le aplican el 10%, ¿no? Y luego le vuelven a agregar a la suma ese 10%. Ahí tienen su presupuesto anual. Ese presupuesto anual lo van a dividir entre el número de asociados de acuerdo al grupo que les toque. ¿Está claro? Si no, por el chat o abran el micro para sus consultas. Y si no, procedemos. Manos a la obra. ¿Ya estamos en sala? Ah, muy bien. Muy bien. Creo que hemos tenido grupos súper aplicados. Ahora sí, vamos a invitar para que nos presenten lo que han trabajado. Sería ideal, por lo menos, un grupo el grupo 1 o 2. Si fueran los 4, excelente. Ojalá nos diera el tiempo. Bien, buenas tardes con todos, colegas. Muy agradecido por la experiencia y compartir un poco de lo que se ha ido ganando a través del tiempo. Bien, nuestro grupo, grupo número 3, ha logrado hacer lo que es en operación, limpieza y desinfección, tomando como consideración que se hace cada 3 meses, se ha considerado enero, mayo, septiembre, y el responsable en este caso es el operador. El material que se va a necesitar es el cloro, la unidad de medida es en kilogramos, necesitamos, el costo unitario es 17, y la cantidad 24 kilos, que nos salen 408. Y en la otra actividad que se ha considerado en operación es la cloración, ¿ya? Y también con una frecuencia la cantidad es 24 y la frecuencia es cada 15 días, ¿no? Eso es lo que se acostumbra normalmente, que es en selva, en el caso mío es Junín, cada 15 días hacemos la cloración. En este caso en el mes, 2 veces, y el responsable es el operador, y vamos a necesitar en este caso lo que es el cloro, comparador y DPD, ¿ya? Se ha considerado los costos unitarios del cloro, vuelvo a repetir, 17 soles, la cantidad 36 kilogramos, haciendo un total de 612. Y en este caso el comparador, una unidad que se va a comprar a 450 soles, un comparador tipo disco, ¿no? El otro, el DPD, caja, la caja del costo unitario es 80 soles, 2 cajas que viene a ser 160. En el otro es el pintado, en la otra actividad de lo que es mantenimiento, viene a ser lo que es pintado de estructura, que se va a hacer una sola vez al año como preventivo, y va a estar a cargo de la JAS y el operador. En este caso va a ser todo como una faena comunal. Se van a necesitar los siguientes materiales que viene a ser pintura, rodillo, brocha, lija, thinner, ¿ya? También se ha sacado sus costos unitarios a cada uno, llegando, ¿no? Listo, para avanzar. En lo que es el otro, vamos a hacer protección y cuidado de la fuente del agua. En este caso se ha tomado como consideración hacer un cerco perimétrico, que se va a hacer 2 veces al año, semestral 2 veces, y se va a utilizar, en este caso, el responsable va a ser también la JAS, juntamente con todos los asociados, una faena comunal. Se va a necesitar lo que es alambre de púa, clavo, poste de madera, y igualmente se ha puesto sus costos y su precio a cada uno, ¿va? Dentro de ello tenemos la parte de lo que es la administración, la actividad 3,
lo que viene a ser lo que más se debe considerar en este caso para que el POA funcione debe ser el pago al operador, que viene a ser mensual, ¿no? Y el responsable del pago va a ser el tesorero. El costo que se ha considerado es de 300 soles, que viene a ser multiplicado por 12, 3.600. El otro es el cobro de la cuota familiar, también mensual, que va a estar a cargo del tesorero, y los materiales que se van a necesitar son los recibos de ingresos y egresos, que se, va a mandar, se estima ser millar, que el costo unitario viene a ser 350 ambos, y en total, el total que viene a ser 6.369 soles, ¿ya? Sacándole el 10% adicional, nos sale un total, este es el 10%, nos sale, haciendo la sumatoria, nos sale 7.005.9 soles. Sacándole un porcentaje de 80 soles, nos daría la cuota familiar de 7 soles con 29 céntimos a cada usuario durante el periodo. El año 22. Uh-huh. Gracias, Fernando. Creo que ayuda básicamente para tener esta lógica, ¿no? del modelo de cálculo familiar. ¿El grupo 1 está listo? ¿Va a poder presentarlo? ¿Alguien se anima? ¿Alguien más? Vamos, el grupo 1 que también lo ha hecho. René, ¿tú estás levantando la mano? René de Ayacucho. ¿Alguien más que quisiera presentar? Bien. Bien, creo que no. Slater del grupo 4, ¿de repente te animas? Hasta donde se avanzó, no importa. Ya, ahorita lo presento. A ver. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Sí, ¿Sí se ve? Dentro del plan operativo que nos ha tocado hacer, hemos considerado las siguientes actividades en operación: trabajo de exploración, que es algunos compañeros en Perú que le damos mensual de este mes del año. Y para esta actividad, el responsable va a ser el operador. Los insumos que requerimos son hipoclorito de calcio, en aproximado mensual unos 10 kilos para la cantidad de población usuaria que vamos a tener del número de asociados, con un precio unitario de 18 soles y que va a ser mensual, nos estaría ayudando a costar, ¿no?, 2.100. De esta manera, con los reactivos de PD para ir monitoreando la calidad de exploración, en promedio se utiliza unas 15 pastillas al mes, cada pastillita o cada reactivo 80 céntimos. Durante el año estaríamos un presupuesto de 144. Ya. Nosotros hemos considerado los 3 implementos siguientes a fin de crear la situación de que es una fase que recién va a iniciar sus actividades de exploración, que desconoce el tema. Para ello necesita, pues, ¿no?, un balde de plástico para preparar su hipoclorito, un colador para sacar los grumos, una jarra para hacer el trasvase. Estos materiales nos pueden costar los siguientes otros que le hemos podido aproximar. De la misma manera, hemos considerado otra actividad que es la calibración, que lo debemos hacer al menos 2 veces por año, semestralmente. Y en esta actividad debe estar como responsable el operador, el ATM y los especialistas ambientales que corresponden al sector salud. Para esta actividad necesitamos un comparador de cloro, la unidad a 120 unos tipo disco, y asimismo hemos considerado dentro de la operación otra actividad que es el control de la calidad del agua. En esta actividad vamos a hacerlo mensual, está a cargo del operador y el ATM. Para ello necesitamos un cuaderno de control. Muchas veces algunos de nosotros tenemos
implementos para medir el pH constantemente y podemos ir conjunto con lo que cómo está viendo el pH del agua, está variando. Algunos tenemos turbidímetros, lo que también lo podemos apoyar en nuestros casos, y ir viendo cómo va evolucionando durante el año estos parámetros, lo podemos pueden encontrar de cada vez, ¿no? Con apoyo de nosotros en la municipalidad. Dentro del ítem de mantenimiento hemos considerado la actividad de limpieza y desinfección. Y si bien el sector salud nos dice que lo vemos mínimo 2 veces por año, por consenso nosotros en el grupo hemos llegado a hacerlo trimestralmente, que sería 4 veces al año, ¿no? Uno en enero, uno en abril, así sucesivamente. Sería a cargo del operador. Para ello necesitaríamos hipoclorito de calcio, 2 kilos aproximados por cada limpieza y mantenimiento, kilo 18, y por las 4 veces que vamos a hacer al año, después de 100 años. De esa misma manera hemos implementado algunas otras herramientas que tal vez a los compañeros ya no sea necesario, pero simulando que es una fase que recién va a empezar a hacer las actividades correctas, hemos considerado los insumos. De esa manera, para no aburrirlos tanto y pasar rápido, hemos considerado la otra actividad, que es el pintado del mantenimiento, al menos una vez por año, ¿no? Después del periodo de invierno podemos ir haciendo. Acá en la selva termina el invierno en marzo, y en abril podemos estar haciendo el pintado. Para ello estaríamos pintura esmalte, thinner, lisa, rosa, y con sus respectivos presupuestos. De la misma manera, debemos hacer una delimitación de los perímetros de nuevas infraestructuras, al menos semestralmente, 2 veces por año. Estaría a cargo del operador. Para ello necesitaríamos machetes, asadones, filtros, alambres de púa en caso de que los defectos estén defectuosos, ¿no? Que cambiar. En el caso que tengan cercos naturales, simplemente sería, en vez de alambre de púa, serían plantas. Igual de la misma manera tiene su presupuesto. Y finalmente, dentro de la administración hemos considerado al operador, el pago del operador. Esto se da de manera mensual. Se ha llegado a un consenso de que el pago sea mensual, un monto aproximado de 400 soles. Cabe resaltar que algunas FAS van a hacer el pago al operador por actividad, es decir, por jornal. Nosotros hemos decidido considerar un pago mensual. En tentativa, lo más rápido que hemos podido hacer, estarían pagando un aproximado de 780 más o menos a cuota familiar nuestra FAS. Si bien no se ha aplicado la metodología que nos indica la SINAP, simplemente por ir sacando el aproximado de cuánto sería necesario haciendo el pago. Eso sería todo en parte del grupo, ¿no? Muy bien, gracias Slater y Fernando por haber compartido. Creo que ha habido un avance importante, si bien no se ha concluido, pero la idea es tener un ejercicio demostrativo que nos facilite para seguir trabajándolo, ¿no? Tenemos ahí algunos insumos, las matrices, y creo que estamos a tiempo de planificar nuestro trabajo con las organizaciones comunales. Tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar sus POAs, ¿no? A nivel comunal. Muy bien, hasta acá cerraríamos esta parte para darle el pase a Lulita. Gracias, Nancita. Ha sido una sesión que nos ha refrescado la gestión comunal con todas las obligaciones que tiene la organización, con las diferentes tareas, con lo importante del POA como elemento básico para luego calcular la cuota familiar. Y antes de entrar al ejercicio de refuerzo, tenemos 2 anuncios que hacerles. El primero está relacionado con el examen de este módulo, ¿no? Este examen va a estar colgado en la plataforma. Para recordarles que el examen va a estar aquí donde dice área de exámenes. ¿Ok? O sea, una vez más, en nuestro menú de mano izquierda, donde consiguen todos los módulos, debajo del kiosquito, ahí está el área de exámenes. Cuando ellos les piquen aquí, desde las 8 de la mañana, va a estar activo, aquí como siempre, cada ejercicio de refuerzo, aquí en el área de exámenes. Y va a estar puntualmente de 8 a
11 de la mañana. 11. Perfecto. Entonces, que lo busquen aquí en área de exámenes, ¿ok? Eso es todo. Gracias, Lu. Bien. De 8 a 11 está activo el examen, está en la plataforma, está en la línea que corresponde a área de exámenes, así que creo que no hay ninguna duda con este primer anuncio. El segundo anuncio es, gracias Leito por ese recuerdo, el segundo anuncio es el inicio del módulo presencial el miércoles 19, ¿no? Herbert, ¿nos puedes dar alguna precisión? Sí, ¿cómo están? Recordarles nada más que ya todo el equipo de campo ya se puso en contacto con ustedes. Ya se tiene todo previsto y organizado. A efectos, muchos de ustedes van a movilizarse un día antes, a efectos de poder pernoctar y dar inicio al día siguiente al módulo presencial. De tal manera que cada región, como hemos indicado, ya tiene su grupo de WhatsApp a efectos de todas las coordinaciones logísticas y todos los detalles que correspondan. Se está dando inicio el día miércoles 19 a nuestro módulo presencial de operación y mantenimiento. Recordarles, por favor, que todos guardemos, digamos, los protocolos que en el país tenemos con respecto a esta situación de emergencia que estamos viviendo por la pandemia. Las vacunas, por favor, sus 2 dosis de vacunas. Persona que no se vacunó, aproveche mañana para hacerse vacunar, por favor, importante, ¿ya? Y por supuesto vamos a tener, vamos a seguir todos los protocolos de distanciamiento, vamos a tener alcohol, vamos a tener mascarillas y por supuesto este módulo presencial va a ser un módulo muy interesante. 2 días vamos a estar en aula y 2 días nos vamos a desplazar a práctica de campo. Entonces vamos a estar ahí acompañando en alguna de las regiones este desarrollo y estamos seguros de que va a ser también, al igual que este primer módulo virtual, nuestro módulo presencial también va a ser un módulo muy interesante para ustedes. Gracias. Además, comentarles que todos los registros fotográficos de las sesiones de campo y las sesiones en aula también las vamos a colgar en nuestra plataforma, en el área de kiosquito seguramente. Ahí va a estar muy visible y vamos a poder mirar el trabajo desarrollado en cada uno de los 4 años. Entonces, refuerzo, mañana de 8 a 11 rendimos el examen correspondiente al módulo virtual, al módulo 1. Y el miércoles arrancamos con el módulo presencial y va a ser el grupo de Junín, el grupo de Amazonas, el grupo de Ayacucho y el grupo de Puno. Podría ser otra hora del refuerzo, me dicen. Ahorita, a continuación nomás, seguimos con el refuerzo. Tenemos 10 minutos para nuestro ejercicio de refuerzo hoy, ¿no? Que es el ejercicio de refuerzo correspondiente a esta sesión 5, relacionada con la gestión comunal de los servicios de saneamiento. El módulo ya está activado. Sesión 5. El ejercicio de refuerzo seguramente ya está. Sí, y bueno, creo que agradecerles por toda esta semana de trabajo que ha sido bastante intenso, muy productivo. Nos quedamos muy satisfechos con un módulo 1 trabajado pese a las dificultades informáticas, técnicas, hemos superado. Marino ya accede plenamente a la plataforma, así que creo que todos también hemos venido aprendiendo en esta nueva forma de comunicación. Gracias por vuestra participación y desearles nada más un buen viaje y disfruten también del trabajo presencial, que definitivamente es más rico seguramente y tendrán mucho para compartirnos. Así que hasta aquí y muchas gracias por todo, que les vaya muy bien hasta el reencuentro en las localidades que les toca.